Este equipo. Ahora sí, doctor. Perfecto. Muy Puede bien, iniciar, por favor. muy bien. Vamos a acá poner todo para iniciar con el pie derecho. Listo. Muy bien, muy buenas noches, colegas. Es un gusto estar por aquí compartiendo. Bien. Y hoy voy a compartir sobre un tema que me apasiona mucho, que es el tema del mal aliento. Si es la primera vez que nos conocemos, soy el doctor Juan Francisco Checarelli Calle, soy odontólogo, soy periodoncista, soy egresado de la Universidad Cayetano Heredia, tuve la oportunidad de hacer mi pregrado, posgrado en esta casa de estudios, actualmente también profesor de la Universidad Privada de Tacna. Y yo tengo una práctica totalmente dedicada a la periodoncia y la implantología y hoy por hoy la litosis. Bien, y ese es el tema que quisiera compartir con ustedes porque estoy seguro que todos hemos tenido algún paciente que tiene este tipo de complicación. Sin embargo, a pesar de que siempre hablamos de esto en la universidad, en la cátedra, hablamos de esa litosis que tiene o no tiene el paciente, realmente no tenemos claridad respecto a cuál es el diagnóstico, no tenemos claridad respecto a qué es lo que tenemos que hacer y eso termina generando problemas a nuestros pacientes, ¿bien? Y esto hace que sea un problema muy difícil de tratar, a pesar de que hoy por hoy somos una importante cantidad de colegas. Bien, así que vamos con esta presentación. Y también es importante comentarles que dentro de toda esta experiencia académica, de alguna manera, pero también clínica, también me considero de alguna manera también educador para con nuestros pacientes. Como periodoncista, tengo muy claro que mi rol también es de educador. Tengo que educar a mis pacientes. Y en este camino de educación, lo que yo he hecho mucho es crear contenido. Bien, crear contenido para las redes, crear contenido exclusivo para mis pacientes. Y en ese camino me fui dando cuenta a través de los comentarios que algo estaba pasando. Y empecé a recibir comentarios en las redes sociales, en Instagram, YouTube. Comentarios como, doctor, yo tengo mal aliento, me lavo varias veces y nada, no sé qué más hacer, me siento aislada. Doctor, esta es una condición que no se la deseo a nadie. El permanecer en silencio en reuniones sociales por la incomodidad del aliento es frustrante. Y empecé a recibir muchos comentarios como estos. Doctor, ya me hice la limpieza, tengo el hábito de lavarme los dientes, fui al gastroenterólogo y sigo con mal aliento. Y empecé a descubrir que este mundo era más grande de lo que muchas veces nosotros como odontólogos nos imaginábamos. Y es que esta es una dolencia muy potente, muy grande, y es por eso que hoy voy a compartirles información sobre esta famosa halitosis, también conocida como mal aliento, bien como lo conocen muchas personas. Pero cuando empecé a descubrir esto y empecé a ver que los pacientes tenían este problema, lo primero que me pregunté es, ¿realmente esto es algo frecuente? Entonces fui a PubMed, empecé a buscar la literatura y, claro, ¿por qué no buscar una revisión sistemática, el mayor nivel de evidencia para saber exactamente hacia dónde iba todo esto? ¿Y qué fue lo interesante? Este estudio, por ejemplo, del 2018 que revisó 584 artículos relacionados al tema, ¿no? Seleccionó 13, los más adecuados, y encontró que esta litosis estaba presente en alguna de sus formas en el 31,8% de la población. ¿Eso qué quiere decir? Que casi uno de cada cuatro o una de cada tres personas sufren de este problema. ¿Se escucha todo bien hasta ahí, colegas? Sí, por favor, ¿me confirman? Sí, doctor. ¿Todo Está en bien. orden? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando nosotros nos enfrentamos a los pacientes en el día a día, en la consulta, todos estos pacientes, uno de cada tres tiene halitosis. Y es que hay que entender que hay varias formas de la condición. Hay formas clínicas muy fáciles de distinguir y hay formas subclínicas. Hay condiciones en las cuales para el paciente es evidente que tiene el problema, como hay condiciones en las cuales el paciente no relata de pronto una curiosidad sobre el tema. Yo empecé a indagar un poco más, a meterme un poco más en el tema y también como profesional, como especialista, fui descubriendo que ese tema iba más allá de lo que normalmente en la academia
más allá de lo que en la especialidad habíamos aprendido. Y descubrí que de pronto había instituciones como la Asociación Brasilera de Halitosis, por ejemplo, que es una institución mundial o la más potente en el mundo respecto a este problema, o también como el Centro de Investigación de Halitosis Internacional, bien, que es esta organización que trata de englobar los esfuerzos generales en torno a la lucha contra este problema, o incluso el Journal of Brain Research, un journal que está enfocado a la investigación del aliento. Claro, el aliento es empleado de diferentes maneras por otras especialidades de la ciencia de la salud para evaluar también otras condiciones. Entonces, me fui dando cuenta de que este fenómeno era más grande de lo que realmente parecía. Y fue así que ya teniendo claro que es un fenómeno que era relativamente frecuente y esto salía en evidencia a través de los comentarios de los pacientes, observé que lo primero que yo tenía que tener en claro era cuál era el concepto o la definición de mal aliento. ¿Por qué? Porque lamentablemente el mal aliento es un tema tabú. Y al ser un tema tabú, muchas veces no conversamos sobre este tema. Claro, y asociación, temas sensibles, no se conversan, que tampoco se conversa. Y esto lo veo día a día en mis pacientes que me dicen, doctor, esta es la primera vez que voy a conversar, que voy a hablar abiertamente sobre el tema del mal aliento, ni siquiera con mi pareja. Y esto sucede muchísimo. Hay pacientes que me cuentan esto entre lágrimas y definen el mal aliento, tratan de definir con sus propias palabras. Sin embargo, se van definiendo como un sabor amargo, como un sabor agrio, salado, boca seca, boca con mucha saliva, tratan de definirlo de muchas maneras. Incluso tratan de definir un olor a través de los sabores, a pesar de que, claro, el sentido del gusto mide ciertos eventos y el sentido del olfato mide otro tipo de eventos. Sin embargo, por esta conexión neuronal muy cercana, hay siempre esta confusión entre los sabores y los olores. Y esta es una de las preguntas fundamentales que siempre comparto con los pacientes. Apenas llegan, les pregunto yo, ¿tú sientes un sabor o sientes un olor? ¿Por qué? Porque también hay otros fenómenos del sabor, como la disgeusia, alteraciones del sabor, que pueden afectar de manera significativa a nuestros pacientes. ¿Y cómo se define la litosis? Se define como un olor desagradable o ofensivo que emana de la cavidad oral. A este concepto yo le agrego un olor desagradable o ofensivo que emana de la cavidad oral y que es evaluado, determinado a través de algún tipo de metodología o herramienta que nos permita de manera objetiva determinar ese evento. Eso es muy importante, porque el gran problema del mal aliento es que estamos entre un evento que si bien puede ser físico, la emanación de un gas, realmente este gas al soplar de mi boca a mi mano no me lastima, no me genera un dolor. El gran problema es la posibilidad de que otra persona me evalúe y me juzgue. Eso genera ansiedad, específicamente ansiedad social. Es por eso que decimos que si bien el fenómeno es físico, bien, realmente la repercusión está en la seguridad y confianza que puede tener ese paciente. Y eso es un gran problema. Bien. Pero entonces, ¿qué gases están involucrados? Y esto es algo que es bastante interesante porque también ya ha sido estudiado. ¿Cuáles son los gases volátiles? Incluso muchos de estos gases los podemos estudiar a través de algunas herramientas, a través de diferentes instrumentos de cromatografía de gases que podemos encontrar en el consultorio. Lamentablemente no son herramientas económicas, por eso es que no se difunden. En nuestro país son muy pocas estas herramientas, algunas por ahí para investigación, otras están ahí un poquito guardadas y otras que las utilizamos en la consulta en el día a día. Pero estos gases sulfurosos, bien, que nos hacen pensar mucho en los gases periodontales, en los gases que vienen de esas bacterias que están debajo de las encías, en otras zonas, han sido bien determinados. Lamentablemente, estos gases también pueden ser encontrados en otras superficies, o mejor dicho, emanados a través de otras superficies u orificios de nuestro cuerpo. Es por eso que muchas veces los pacientes terminan
refiriéndose al aliento como un aliento, por ejemplo, putrefacto. Algunos pacientes mencionan un mal aliento nauseabundo o incluso un mal aliento fecal, como lo definen muchos pacientes. Y de pronto los pacientes se cuestionan y me dicen, doctor, tal vez hay una conexión entre la boca y el ano y de esa manera las bacterias han podido migrar de un lugar a otro. Lamentablemente esta conexión es bastante difícil, ya lo sabemos hoy por hoy por anatomía, claro está. Sin embargo, sí, tanto en estas dos superficies pueden haber bacterias que generen gases similares y que nos hagan, naturalmente, a la hora de describir este gas maloliente, este aliento, definirlo como un mal aliento fecal. ¿Y cuál es el problema con la litosis? ¿Cuál es el desafío con la litosis? Que lamentablemente existen más de 50 causas probables. Y es que la litosis por sí misma no es una enfermedad. La litosis realmente es una condición. ¿Qué quiere decir esto? La litosis es casi como el dolor de estómago. La litosis es casi como, por ejemplo, el dolor de cabeza. ¿A todos nos puede dar? Sí, pero lo importante es que no sea frecuente ni intenso. Eso por un lado. Por otro lado, también otra variable. Este dolor de estómago puede ser producto de diferentes fenómenos. Un traumatismo, una gastritis, una dispepsia. Diferentes fenómenos tienen entre sus características la característica dolor de estómago. De la misma manera, hay diferentes fenómenos que pueden desarrollar dentro de sus características la litosis o mal aliento. Esto le agrega una complejidad especial. Es por eso que cuando un paciente acude por este fenómeno de litosis, si bien el test de aliento se puede hacer en 5 o 10 minutos, esta cita termina siendo como mínimo de una hora. ¿Para qué? Para hacer una litosis, una anamnesis, perdón, potente que nos permita de alguna manera, bien, poder recolectar esta información para poder ayudar más a estos pacientes. Pero sigamos viendo. Y es que las causas pueden ser diferentes. Pueden ser de pronto causas bucales, que ya vamos a hablar un poco más sobre eso, que es lo más frecuente. Pueden ser causas derivadas del metabolismo, es decir, causas fisiológicas menos frecuentes. Pueden ser acúmulos de bacterias, como normalmente podemos encontrar en esa zona donde el paciente no suele limpiar, que es debajo de las encías, sobre la lengua. Puede deberse también a fenómenos relacionados con la saliva. Y recordemos que la saliva es un mecanismo de protección. La saliva es el principal mecanismo de protección que tenemos dentro de la boca. Y esto muchas veces lo ignoran nuestros pacientes o incluso nuestros propios colegas. Es por eso que muchas veces terminamos haciendo algunas pruebas de saliva, ya sea a nivel de pH, ya sea a nivel de viscosidad, ya sea a nivel de producción de saliva en reposo, producción de saliva, eh, estímulo, por ejemplo. Naturalmente, condiciones periodontales, esto es lo clásico, ¿no? Estamos muy acostumbrados. Un paciente periodontal, una enfermedad de encías severa, ¿puede generar mal aliento? Sí. ¿Todos los pacientes con mal aliento tienen enfermedad de encías? No necesariamente. También puede haber algunos fenómenos relacionados a la dentición. ¿Una caries? No. Si es muy profunda, tal vez. Porque tenemos que también tener en consideración que las bacterias que van a generar una caries, por ejemplo, no son las bacterias que están relacionadas generalmente al mal aliento. También hay otros fenómenos fisiológicos relacionados a la dieta, por supuesto, claro que sí. Y ahí empezamos a hablar de moléculas olorosas, odoríferas, que se pueden impregnar en las personas de una manera diferente totalmente. Y es cierto, sobre todo esas moléculas que tienen más proteína en su composición, y claro, muchas veces puede ser algo tan sencillo como huevo, como pescado, pero también puede ser algo tan común en nuestra dieta como ajo, cebolla, que hay estudios que han demostrado que estos olores se pueden impregnar sin haber sido consumidos en grandes cantidades hasta 24 horas, 48 horas, y muchas veces eso termina siendo el origen del problema. Claro, podríamos seguir enumerando más y más condiciones, pero tenemos esta primera parte. Y claro, hay muchas bacterias que van a producir este tipo de gases. Lamentablemente, estos gases no son exclusivos necesariamente de una o dos bacterias.
Estas bacterias pueden producir múltiples gases, como también estos gases pueden ser producidos por una o varias bacterias. Y si ustedes agudizan la vista y ven la presentación, van a ver algunas bacterias bastante conocidas, como la Porphyromonas gingivales, la Tannerella forsythia, Prevotella intermedia. Realmente son bacterias periodontales que todos hemos estudiado en algún momento cuando hemos estudiado sobre la enfermedad periodontal. Pero doctor, nuevamente, estas bacterias tienen que llegar a gran cantidad para generar un problema. Esto es lo interesante en los pacientes con mal aliento, que no necesariamente tenemos que tener un patrón de gran cantidad de acumulación de placa bacteriana, biofilm, como quisiéramos llamarlo, para generar el problema. Muchas veces pequeñas cantidades de placa bacteriana biofilm son suficientes para generar el problema. Es más, muchos de los pacientes que me visitan, yo diría que el 90% tiene una correcta higiene. Sin embargo, eso no quiere decir que logre higienizar toda la boca. Siendo la boca, claro, el factor, digamos, más frecuente de origen del problema. Y claro, estas bacterias pueden estar también presentes en salud y pueden estar presentes en enfermedad. Es por eso que estas bacterias periodontales, muchas de ellas, pueden ser adecuadas en salud, pero si se acumulan en gran cantidad, pueden generarnos también una patogenia, una enfermedad, un problema. Es por eso que las bacterias pueden ser buenas y no tan buenas dependiendo de la concentración de las mismas dentro de la boca y también de la capacidad de generar la enfermedad, la patogenia. Bien, es por eso que en algunos casos terminamos trabajando un protocolo de antibiótico muy similar a la enfermedad periodontal. ¿Es algo común? ¿Es algo que debería ser la primera opción? La respuesta es que no, porque naturalmente, así como cuando trabajamos un tratamiento periodontal en un paciente con un estadio 3 o 4, que hoy por hoy sabemos que son los estadios sobre los cuales solamente ahí podemos utilizar antibióticos, no usamos antibióticos para todos los pacientes periodontales con enfermedad de encías. Sabemos que el raspado es el punto clave y el antibiótico termina siendo el complemento. De la misma manera, trabajamos los pacientes con mal aliento. El antibiótico es un complemento y no es el protagonista de la historia. Sí es cierto que a veces el paciente viene tomando ya algunos antibióticos, pero si no ha retirado esa placa bacteriana que ha estado depositada en estos lugares específicos, también termina generando una resistencia antibiótica que hoy por hoy podemos ver cada vez de manera más frecuente en nuestros pacientes. Es por eso que muchas veces atacamos estas bacterias a nivel antibiótico, por decirlo de alguna manera, a nivel bacteriano, con diferentes enfoques. Muchas veces utilizamos, por ejemplo, láser también, un láser terapéutico sobre ciertas superficies para atacar las bacterias con otra vía. ¿Y qué y cómo se produce esta litosis? Y es que estos microorganismos van a tratar de tener dos caminos desde el punto de vista fisiológico. Un camino de metabolismo del triptofano y un camino del metabolismo de la metionina y cisteína. Todo esto para producir estos compuestos volátiles. Es más, este dato es importante porque en algunos casos incluso utilizamos uno de estos aminoácidos, perdón, como es la cisteína. ¿Para qué? Para hacer algunas pruebas que permitan ver la respuesta de la generación de olores a la exposición de la cisteína. Esto lo hacemos mucho cuando ya no hay una evidencia clara, bien, de la producción de los gases y queremos someter a la boca a una condición extrema. Una condición extrema en donde le damos a la bacteria ese aminoácido que es de su predilección. Y si aún así no se genera una cantidad de gases significativa, eso quiere decir que ya empezamos a descartar un mal aliento de origen, digamos, bacteriano, por decirlo de alguna manera. Y como les decía, la litosis es un tema tabú. Y el tabú se refiere a una prohibición o restricción de ciertos comportamientos culturales, palabras, alimentos que se relacionan a una determinada cultura. Y ya sabemos también, repasando un poco lo que hemos visto hasta el momento, que el mal aliento puede ser un problema físico, pero también es un problema no físico. Es por eso que cuando hacemos un tratamiento de mal aliento, en el 90% de los casos
también le brindamos al paciente una hoja que nos permita, bien, que nos permita evaluar también cuál es su condición emocional, psicológica, porque muchas veces tenemos que trabajar de la mano tanto el odontólogo como también el psicólogo. ¿Por qué? Nuevamente, si bien uno como especialista puede terminar atacando esas variables que generan el problema, esa seguridad, desconfianza que se ha formado no se resuelve atacando solamente el problema físico. Es como el paciente con obesidad. Uno puede tratar la obesidad a través de una banda gástrica, una cirugía bariátrica, pero si no atacamos ese factor que hace que ese paciente tenga estrés, que tenga ansiedad, que tenga la necesidad de una alimentación adicional, muchas veces termina volviendo a subir de peso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son fenómenos que tienen tanto componentes físicos como fenómenos no físicos. Es por eso que el paciente termina desarrollando muchas veces introspección, evitación social, la ansiedad. Los pacientes yo, por ejemplo, tengo pacientes, y esto es más como lo que muchas veces pensamos, que entran y me dicen, doctor, cuando una persona entra a mi habitación y se toca la nariz, seguramente es por mi mal aliento. Doctor, yo me siento en la oficina para almorzar, alguien se para, seguramente es por mi mal aliento. Doctor, yo estoy hablando con las personas y de pronto la otra persona tose, seguramente es por mi mal aliento. Y realmente no necesariamente el fenómeno es así. Estamos ya entrando en el mundo de las subjetividades y parte de nuestro trabajo como especialistas es alejarnos de la subjetividad. ¿No? Alejarnos de la subjetividad para que el paciente, a través de herramientas objetivas, pueda tener esa seguridad y confianza de que su condición tiene tal o cual nivel. Por ejemplo, hoy día una señorita me visitó en la consulta, la última consulta del día, 6 de la tarde, y ella me decía, doctor, yo mal aliento de 0 a 10 tengo un nivel 10 y está presente las 24 horas del día. Entonces, es ahí que yo, como especialista, tengo que generar las evidencias, uno, para corroborar lo que tal vez ella me dice, ¿correcto? Como también, en caso eso no se cumpla, poder brindarle la información que le permita a ella tener la seguridad de que ese problema no se está desempeñando como ella piensa. Y es cierto, la gran mayoría de pacientes que terminan llegando a la consulta argumentan tener un mal aliento de un nivel 10, por decirlo extremo, pero no es lo más común. Como tampoco es lo más común que los gases estén siempre en su forma más potente y constante a lo largo del día, porque la boca de por sí, este agujero, esta estoma de por sí es una zona cambiante, cambiante en el día a día. Y esto es algo que tenemos que también compartirlo con nuestros pacientes. ¿Cuál es el gran problema? La ansiedad social. Uno puede desarrollar ansiedad social. Ese es el tipo de problema que desarrollan nuestros pacientes. La ansiedad la podemos tratar en un consultorio odontológico, lamentablemente no. Por eso es que se cumple muy bien que hay la necesidad de un equipo multidisciplinario. Un equipo multidisciplinario en donde de pronto puedo yo tomar algún test microbiológico, puedo tomar algunas veces algún test de laboratorio, puedo indicar algún tipo de radiografía panorámica, tomográfica, según sea necesario, para descartar algunas variables no comunes que podrían estar generando este fenómeno. Es decir, uno hace una evaluación integral. Entonces, ¿cómo se clasifica el mal aliento? Este es otro de los datos que yo trato de darle a mis pacientes, porque en esta primera sesión no solamente quiero que ellos vean si tienen o no tienen mal aliento. Quiero que ellos se eduquen porque sé que un paciente informado es un paciente que puede ayudarme a recolectar más información para tomar una decisión adecuada. Y les explico a los pacientes lo que les estoy explicando ahora, colegas. Uno, que la litosis en el gran porcentaje, un 85%, bien, se puede decir que tiene una forma genuina, es decir, hay un componente físico que genera el problema. Sin embargo, hay un 5% aproximadamente, dependiendo de la clasificación, los estudios, que se llama una alitofobia, una fobia, un miedo irracional, potente, profundo, o una fobia como la que podemos tener
a ciertos animales, a quedarse encerrado en un ascensor, en la oscuridad, etcétera, que es un miedo tan irracional que nos toca manejarlo junto con un psiquiatra, por ejemplo. Y estos casos son muy difíciles. Generalmente el paciente no va a la consulta, a veces entra un familiar o entra el paciente con un familiar o el paciente permanentemente está con una mascarilla, permanentemente no quiere abrir la boca. Hay un fenómeno que ya está afectando todas las dimensiones de la vida del paciente. Luego tenemos un fenómeno intermedio, por decirlo de alguna manera, que es la pseudolitosis, que es un fenómeno en el cual hay una alteración de la percepción relativa a este aliento que tiene el paciente. Por ejemplo, y esto es bastante común porque se puede dar en diferentes aspectos de la vida. Por ejemplo, imaginemos que uno está caminando y de pronto en una esquina vemos un robo de un celular. La siguiente vez que uno camina por ahí y camina con su pareja, con un amigo o una amiga, de pronto guarda el celular, de pronto guarda la cartera, le sudan las manos, hay ansiedad porque vimos o vivimos un evento. Y de pronto esta persona que nos acompaña nos dice, oye Juan, ¿qué pasa, amigo? ¿Por qué te pones así? Y tú le dices, bueno, en esta esquina roba. Y esta persona muchas veces dice, pero Juan, yo paso aquí todos los días y acá nunca he visto un robo ni me han robado. Y uno responde, pero Juan, o uno responde, Juan responde, amigo, esta es la esquina de los robos, yo lo sé. Es decir, a partir de un evento, ya sea una vivencia propia o una vivencia ajena, se genera un recuerdo negativo, traumático, dirían algunos, que hace que nuestra perspectiva sobre un determinado evento cambie. Y esto se da en aspectos diferentes de la vida, como les he hecho el ejemplo, y también se da en el mal aliento. Personas que durante su niñez, adolescencia, adultez temprana, tuvieron un evento negativo con el mal aliento. Una conversación incómoda, una burla, un bullying, y esto queda instalado a lo largo del tiempo. Es muy delicado. Queda instalado a lo largo del tiempo, generando una inseguridad. E incluso el mal aliento desaparece, pero ellos siguen sintiendo esto. O tal vez está presente el mal aliento, de una magnitud así, pero el paciente percibe esto. Bien, eso es una pseudolitosis. Y por eso es que siempre en la anamnesis yo le pregunto al paciente, paciente, ¿hace cuánto tiempo tienes el fenómeno? Porque sé que cuando más tiempo ha estado el fenómeno físico, es altamente probable que también ya haya afectado esa seguridad y confianza y cuanto menos tengamos una pseudohalitosis. ¿Bien? Esto es importante distinguirlo porque según ello veremos hacia qué camino orientamos al paciente. Si nos encontramos en el mundo, en el área más común, que es la parte física del origen físico, a su vez podemos también clasificarlo. Y en el 85% de los casos de origen físico va a estar la parte bucal, definitivamente. Ese va a ser el principal origen. Luego tendremos aproximadamente un 10-15% de los casos donde va a estar un origen extraoral. Y dentro de ese 10%, más o menos un 3 a 4% es de origen gástrico, 3 a 4% de origen respiratorio, 1 o 2% son esos casos muy difíciles, rebuscados. Esto lo sabe muy bien el gastroenterólogo. Esto lo sabe muy bien el otorrinolaringólogo. Por eso es que cuando el paciente va a estas áreas, y es bastante común que cuando el paciente viene a mi consulta, primero ya pasó por el gastroenterólogo. Primero ya pasó con el otorrinolaringólogo. Y esto es bastante, pero bastante común. ¿Cuál es el problema? Que estos colegas naturalmente saben que el principal origen no está en sus áreas. Es por eso que terminan revisando de manera superficial nada más al paciente y lo derivan con el odontólogo, porque saben que en su área no es lo más común. Sin embargo, lamentablemente, yo diría que el 99,9% de los odontólogos no están trabajando esta área del mal aliento, ya sea porque nos falta un entrenamiento mayor en esto o porque de pronto hay este nivel de complejidad del cual ya les estoy exponiendo unos 15, 20 minutos y estoy seguro que más de uno se ha cuestionado lo complejo que puede ser tratar el mal aliento. Es por eso que siempre le digo a los pacientes, no existe una píldora mágica. Y así existe una píldora, tal vez a una persona le funcionó y a la otra persona no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque existen más de 50 potenciales orígenes. Por eso es tan importante el diagnóstico. Lamentablemente, muchas veces cuando me contactan por las redes sociales,
El paciente me pide un tratamiento, pero el paciente no suele pedirme un diagnóstico. Lamentablemente, la gran mayoría de pacientes o complicaciones que manejamos, yo tengo una clínica especializada en encías, implantes y mal aliento. Lamentablemente, el 90% de los pacientes que yo recibo son manejo de complicaciones, en donde lamentablemente ha habido errores de diagnóstico, porque nos enfocamos mucho en el tratamiento, pero no en hacer un buen diagnóstico. Y luego tenemos un porcentaje pequeño de litosis que yo denomino fisiológicas. ¿Eso qué quiere decir? Que es un producto de algún fenómeno del organismo. Esto es considerado prácticamente normal. Claro que esa normalidad muchas veces se puede romper también. Por ejemplo, el mal aliento o halitosis matutina, esa halitosis que tenemos al despertar. Bien. Doctor, yo me levanto y mi pareja me siente un olor. Doctor, yo me levanto y mi pareja me siente un olor y esto es bastante común. Y este tipo de mal aliento suele durar 1, 2 horas y luego va desapareciendo. Sin embargo, claro, uno se levanta y tiene la incertidumbre, la duda de que si la pareja me está percibiendo o alguien en casa me está percibiendo. Y esto naturalmente es un problema. Es un problema porque ya nos llena de inseguridad, desconfianza, pero generalmente esta litosis matutina desaparece cuando las glándulas salivales empiezan a trabajar nuevamente. Ok, ¿hay personas que tienen problemas de glándulas salivales? Claro que sí, ya lo mencionaba más temprano, por eso es que hacemos algunas pruebas muchas veces a nivel de las glándulas salivales, ¿ok? Pero esa es una forma fisiológica. Otra forma fisiológica, ya lo mencionaba también, es el tema de la alimentación. No todos los alimentos van a tener compuestos odoríferos que nos afecten de la misma manera, así seamos pareja, así seamos hijos, hermanos, etcétera. No nos van a afectar igual. Por eso es que uno puede ir a comer un ceviche de pronto y no todos vamos a desarrollar la misma magnitud de mal aliento. Esto es importante. De pronto fisiológico también es la falta de hidratación. Lamentablemente, la hidratación está muy subestimada. Y la hidratación es algo clave porque si no tenemos hidratación correcta, no tenemos una buena saliva. Lamentablemente no es tan sencillo tomar tanta agua, porque tomar mucha agua nos lleva a miccionar más. Y esto no es posible en algunos tipos de trabajos. Yo tengo pacientes que me dicen, no, doctor, pero yo todo el día tengo que salir a vender, yo todo el día estoy manejando, yo todo el día estoy haciendo X o Y. Y lamentablemente estas personas no se pueden hidratar de la manera correcta. No, profesor, no, doctor, yo todo el día estoy hablando porque estoy enseñando, estoy liderando un equipo de ventas, estoy vendiendo. Ok, tenemos un problema, nos estamos deshidratando más. No, doctor, yo en mi trabajo todo el día estoy con aire acondicionado. Por supuesto, esto también nos deshidrata, perdemos por evaporación. Es como el paciente que ronca, es como el paciente que duerme con la boca abierta, es como el paciente que respira por la boca y no por la nariz. Desarrollamos este tipo de fenómenos fisiológicos. ¿Fisiológico qué más puede ser? ¿Ok? Algunos fenómenos como bajar de peso rápidamente, algunas cirugías bariátricas, hacer ayuno intermitente, y realmente la lista es bastante, pero bastante larga. Entonces, ¿cómo se evalúa el mal aliento? Esta es la otra parte clave. ¿Cómo evaluamos? ¿A través de herramientas subjetivas o a través de herramientas objetivas? Esto es interesante. No, doctor, pero yo lo sé, argumentan algunos de los pacientes. Pero mis queridos colegas, tenemos que tener en claro que en el año 2003 o 2004, el Premio Nobel de Medicina se dio a unos investigadores que reportaron, descubrieron un fenómeno interesante llamado fatiga olfatoria. Este fenómeno hace que muchas veces nosotros, generalmente nosotros, ustedes, quienes están al frente, no podamos percibir correctamente los aromas que nos acompañan. Es por eso que muchas veces nos ponemos perfume y después de unos minutos ya no percibimos ese olor. Y esto es bastante común, es por eso que hacemos ejercicio y después de unos minutos ya no percibimos el olor que tenemos. Y este es un problema. ¿Por qué? Porque esta nariz, que debería ser el órgano por excelencia para evaluar mis propios aromas, no funciona bien hacia mis propios olores. ¿Por qué se da así? No lo sabemos. Tal vez la naturaleza prefiere que nosotros estemos más atentos por la evolución
a un animal que se acerca, un elemento en descomposición, un incendio. No lo sabemos hoy por hoy. Y parte de esta investigación también decía que los olores pueden, o la percepción de un olor, puede unirse a un recuerdo, emoción, de tal manera que cuando nosotros evoquemos algún tipo de momento, tengamos una segregación de sustancias químicas que nos haga recordar ese olor, lo cual es un problema si es que nosotros tenemos un cuadro de ansiedad relacionado al mal aliento. Es por eso que cuando yo hablo con mis pacientes, yo les digo, excelente paciente, tu autoevaluación no la puedo tomar como herramienta de diagnóstico, pero sí la puedo tomar como una herramienta de sospecha, digamos. Bien, eso es válido, pero no puedo tomar una herramienta de diagnóstico. Y menos puedo yo emplear una estrategia en donde el juez, como dicen, el juez y parte, ¿no? El juez y la parte están involucrados. Y cuando hay un fenómeno potente emocional bien involucrado, seguridad y confianza afectada. Es por eso que buscamos herramientas subjetivas y básicamente dividir en dos áreas, en herramientas cuantitativas, instrumentos, y en herramientas organoléctricas. No, pero yo llevo la mano a mi boca, paso el inventario, todo soplo en una botella, yo damos mano, la mente, colega, esas herramientas, esas estrategias que no son creativas. Eso es decir, que no van con y nadie era evaluar su peso con una balanza que a veces funciona bien o una balanza que a veces no funciona bien. No tiene sentido eso. Tenemos que utilizar las herramientas adecuadas, porque si no tenemos una herramienta adecuada, no podemos ejecutar una acción. Imaginemos que quisiéramos nosotros medir la glucosa con un glucómetro que a veces mide bien, a veces no mide muy bien, podemos hacer mucho daño a ese paciente. O medir la hipertensión con un tensiómetro que no funciona de manera adecuada. Es por eso que utilizamos dos herramientas. Uno, la herramienta instrumental, como ya le decía, otra la herramienta organoléptica. La organoléptica es aquella estrategia en la cual participa una persona para evaluar el aliento, un familiar, un confidente, alguien de confianza. Esto ha sido muy bien descrito, muy bien desarrollado por investigadores en Brasil, porque tiene una repercusión muy importante. Aún así, a algunos pacientes no les gusta esta idea. Muchas veces cuando tengo algún tipo de teleconsulta con los pacientes de Perú o del extranjero, me dicen, doctor, ¿cómo puedo medir mi mal aliento? Porque hay que diagnosticarlo. Yo le digo, ok, trabajemos con alguien. No, doctor, yo no quiero que nadie me evalúe. Y yo repregunto, entonces, ¿cómo podemos saber si el tratamiento está haciendo efecto o no? Y a veces el paciente simplemente me dice, no, doctor, yo lo sé. Muy bien, ya sabemos que esa fatiga olfatoria no nos va a ayudar. O tenemos también herramientas instrumentales para medir los gases específicos del mal aliento. Lamentablemente estas herramientas no son económicas. Incluso para el odontólogo que va a invertir en su consulta tampoco termina siendo muy económica. ¿Bien? Por lo cual es importante primero tratar de ayudar a nuestros pacientes a través de herramientas un poco más sencillas y menos costosas, por decirlo de alguna manera. Bien. También, como les decía, durante la consulta empleamos también algunos test que nos permiten ver la ansiedad social o desórdenes de ansiedad social que podría tener el paciente. ¿Por qué? Porque esto se va desarrollando y desde el comienzo el paciente tiene que saber si es que existe la posibilidad o no de que en algún momento podamos hacer alguna interconsulta con el psicólogo, por ejemplo. Bien, y existen diferentes herramientas que han sido creadas en los últimos años para tratar de evaluar esto. Pero una herramienta que ya se utiliza o estrategia que se utiliza mucho es ese test organoléptico, esta persona que nos ayuda a medir, evaluar los gases. Y esto no es nuevo, esto tiene muchísimo tiempo atrás. Estamos hablando de estrategias que se emplean hace 10, 15, 20 años y que han demostrado que son viables en el día a día. ¿Por qué? Porque nuevamente la nariz del evaluador experto es muy eficiente para medir el aliento de otra persona, pero no para medir su propio aliento. Por eso es que el test organoléptico es muy importante. Bien. Y claro, cuando hacemos esta estrategia, que es algo que yo aplico con mis pacientes,
pero sobre todo a través de un confidente, una persona de confianza. ¿Por qué? Porque quiero matar yo toda subjetividad. Es por eso que cuando el paciente es evaluado en mi consulta, según sea necesario, o utilizo la herramienta, el cromatógrafo de gases, o utilizo el test, pero con un confidente. ¿Por qué? Porque quiero que no haya ninguna subjetividad. Retiramos la evaluación personal del paciente y retiramos la evaluación de mi propia persona, yo como ser humano que puedo evaluar el aliento del paciente directamente. Nos valemos de dos herramientas totalmente objetivas que van más allá de esta relación médico-paciente, en donde tenemos un juez que puede ser un familiar, que puede ser un amigo, que nos ayuda a evaluar en casa esta medición. Esto es algo que también lo aplicamos con el objetivo de reducir los costos, para que el paciente no le salga tan costoso evaluar su aliento. Y es que al igual que el endocrinólogo, que muchas veces necesita tomar varios test de glucosa a lo largo del tiempo, o el cardiólogo también, o el médico internista que necesita evaluar varias veces la presión para poder tomar una decisión, muchas veces el mal aliento también tiene que ser evaluado en diferentes momentos. Bien, y no solamente evaluado de manera dicotómica, tengo o no tengo. El mal aliento también tiene que ser evaluado usando una escala para medir los niveles. Hay escalas que han sido creadas de 0 a 5, hay escalas que son creadas de 0 a 10. Independientemente de cuál sea la escala, siempre es importante evaluar dos variables. Uno, la variable frecuencia, qué tan frecuente es el mal aliento. Lamentablemente, muchas veces los pacientes sin mala intención terminan registrando su aliento solamente cuando sospechan que está presente, pero no lo registran cuando sospechan que no está presente. ¿Qué quiere decir esto? Es como si nosotros registráramos la temperatura de un niño cuando sospechamos que está caliente, pero nunca registramos cuando sospechamos que no está con temperatura. Eso que nos hace pensar que ese niño puede tener la temperatura más veces de las que nosotros muchas veces tenemos en cuenta. Variable frecuencia. La otra variable también la intensidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente a nivel psicológico hay diferentes fenómenos como la dicotomía de pensamiento o como el pensamiento catastrófico también, que nos llevan a las personas a que rápidamente establezcamos posiciones extremas. ¿Es bueno o es malo? ¿Es 0 o es 10? ¿Tengo mal aliento o no tengo mal aliento? ¿O tengo muy poquito mal aliento o tengo de manera extrema? Pero la gran mayoría de pacientes, ¿dónde está? Está en el medio. Está en el medio. Sin embargo, es muy difícil para el paciente poder identificar esto. Entonces tenemos que ayudarle al paciente usando algún tipo de escala. Luego tenemos, claro, ya les había mencionado que existen diferentes cromatógrafos de gases. Hoy por hoy el Oral Chroma es el cromatógrafo de gases más exacto. Tengo la suerte de poder tenerlo en la consulta porque nos permite evaluar los tres gases más frecuentes del mal aliento. Y estos tres gases a la vez me dan una referencia de dónde tengo que trabajar a través de las bacterias comunes, frecuentes, que se acumulan en el día a día, a través, perdonen, de las bacterias más profundas, las encías, lengua, o a través de causas extrabucales como puede ser causas gástricas, bacterias generadoras de olores fuera de la boca, en donde muchas veces terminamos trabajando con el gastroenterólogo. Por ejemplo, acá les muestro una medición, cómo sale un resultado de un test, ¿bien? Y ustedes pueden ver cómo hay columnas con diferentes gases y cómo están representados y medidos esos gases, ¿bien? Eso es lo que nosotros vamos evaluando en el tiempo y evaluando al paciente varias veces. Porque lo que nosotros queremos es hacer un seguimiento de la condición. No basta una sola medición, sino que vamos aplicando diferentes medidas. Doctor, ¿todos los tratamientos son iguales? No necesariamente. Va a depender mucho de la evaluación que nosotros podamos lograr. Es un documento publicado en Journal Rate Research acerca del manejo de la litosis para el odontólogo general. Esto es muy interesante porque hablamos de diferentes niveles de tratamiento. Y si bien hoy por hoy, ya 10 años después de este consenso, algunos protocolos han evolucionado, se puede decir que hay un nivel
de tratamiento que puede ser muchas veces algo tan sencillo como una instrucción de higiene oral. Si bien la gran mayoría de personas piensan que se cepilla de manera adecuada los dientes, hoy por hoy sabemos que la dentadura está en el 90% de las personas, si no es más. Que las enfermedades encías están en el 90% de las personas, si no es más. Eso quiere decir que son muy frecuentes y eso es porque no logramos la higiene correcta. Sin embargo, esto está muy subestimado. Tenemos que trabajar sobre esto. Tenemos luego un segundo nivel de tratamiento, dependiendo de la patología, en donde se puede trabajar a nivel de odontología general o ya derivar a un periodoncista. ¿Quiere decir que para tratar el mal aliento hay que ser periodoncista? No. Yo tengo muchos compañeros de la especialidad, muchos colegas de la Asociación Brasilera de Litosis que no son periodoncistas y manejan la litosis. Sin embargo, también tengo que decir que los periodoncistas muchas veces tenemos más expertise en el manejo de los depósitos bacterianos en ciertos lugares de la boca. Luego también hay un nivel 3 de tratamiento en donde después de haber controlado los factores bucales, ¿bien? Subgingival, lingual, descamación, etcétera, empezamos a hacer una fase de interconsultas médicas. Principalmente dos áreas, gastroenterólogo, otorrinolaringólogo. Eso es lo principal. Por ahí empezamos. Y cuando se hace una interconsulta, tenemos que hacer una hoja redactándole al médico la interconsulta, diciendo todo lo que ya hemos trabajado, lo que hemos descartado. ¿Por qué? Porque si el médico no tiene claridad en esto, si el médico no tiene certeza en esto, no va a saber por dónde empezar. Y probablemente va a terminar evaluando al paciente en algo muy superficial, no va a encontrar nada, el paciente se va a frustrar, se va a sentir preocupado, va a tener mayor ansiedad y esto tiene una mayor repercusión. Por eso a mí me preocupan mucho los pacientes que de pronto van a un médico, a otro profesional, a otro profesional, a otro profesional, va rebotando de consulta en consulta y eso no hace más que generar más ansiedad y más ansiedad. Y finalmente, también tenemos un nivel de tratamiento en donde tenemos que trabajar el área psicológica. Bien, tenemos que trabajar el área psicológica, sobre todo en esos casos en donde después de hacer todos los descartes, no encontramos una evidencia física del fenómeno. Pacientes en donde han sido sometidos a test con el oral croma, han sido sometidos a test con el confidente, que los ha medido muchas veces, y a pesar de que el paciente ya tiene claridad de que ese familiar, ese amigo, no está encontrando el fenómeno del mal aliento, él sigue sintiendo inseguridad y desconfianza. Claro, esto hay que trabajarlo a otro nivel. Es así, doctores, que he querido compartir estos 45 minutos sobre este tema de mal aliento, que es algo que me apasiona. Hoy por hoy puedo decir que gran parte de mi consulta está dedicada a estos pacientes de mal aliento. Y hoy por hoy trato de compartir esa información a través de diferentes mecanismos de comunicación que tengo con los pacientes, a través de los correos, a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube, en donde tengo casi 100 videos hablando sobre ese tema del mal aliento y estoy seguro que me faltan hacer 100 videos más por la complejidad del problema. Doctores, con esto termino mi presentación. Claro que sí, agradeciendo la invitación y por supuesto abierto a las consultas y preguntas que tengan acá los colegas presentes para poder ayudarlos con este tema. Atento a las preguntas. Muy bien, acá tenemos una pregunta de Iván. ¿El hígado graso podría causar halitosis? Es una muy buena pregunta. Muchos pacientes me dicen, doctor, hay que hacer una limpieza de hígado. Bien. Cuando yo he tenido la oportunidad de discutir sobre ese tema con varios gastroenterólogos, lo primero que me dicen es que, Juan Francisco, el hígado no se puede limpiar, no es tan sencillo como eso, pero sí podemos tomar actitudes para mejorar la salud de esta parte del organismo, pero para que el hígado termine generando un olor a amoníaco, que es el que describen los pacientes que tienen problemas en esta estructura del cuerpo, son condiciones en donde el problema está muy avanzado. Estoy seguro que muchas personas tienen hígado graso
y no se han dado cuenta. Pero esa condición que termina generando el mal aliento ya son condiciones en donde el problema está bastante avanzado o incluso ya el paciente empezó a desarrollar otro tipo de fenómenos como una cirrosis o como otro tipo de patología a nivel del hígado. Muchas gracias, doctor. En cuanto a la interconsulta interdisciplinaria con el médico, ¿qué alteraciones o afecciones son las que están relacionadas con la litosis? Es una muy buena pregunta. Normalmente cuando le escribo a un gastroenterólogo, por ejemplo, le redacto lo que yo he trabajado, las pruebas, las evidencias, y generalmente le pido que descarte, sí, claro que sí, una gastritis, algo tan común como es, una dispepsia, un sobrecrecimiento bacteriano, divertículos, una intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten, diferentes eventos que pueden generar gases que no siempre van a producir el clásico olor sulfuroso del mal aliento, pero que sí van a generar en el paciente una sensación no tan agradable, reflujo gastroesofágico, ¿bien? Condiciones que generan esa incomodidad en el paciente. Por otro lado, podríamos tener el otorrinolaringólogo también. Ahí tenemos que descartar también procesos amigdalianos importantes, significativos, goteo postnasal, sinusitis, rinitis, algunos procesos que terminen generando alguna mucosidad permanente que juegue en contra de nuestros pacientes. Claro, acá en Lima, en una ciudad muy húmeda, muchas veces eso puede ser un problema. Lactato de zinc en enjuagatorios, ¿cuál es eficaz? Bueno, Iván, lactato de zinc lo tenemos en algunas presentaciones de Perioate, me parece, también en el enjuagatorio Alita. El lactato de zinc es un componente interesante porque no permite que se junten tanto las bacterias, creando una mayor placa. Bien. Y hay varios compuestos que son utilizados hoy para trabajar el tema del mal aliento. Hay compuestos como que tienen base de clorexidina, hay compuestos que tienen base de agua oxigenada, controlada, no agua oxigenada que uno mezcla. Lamentablemente eso puede generarnos problemas, puede generar quemaduras, bien, pero sí hay algunos productos en el mercado que podemos utilizar como complemento. Yo nunca, nunca, nunca le digo a los pacientes que van a tener que utilizar un enjuagatorio de por vida, ¿no? Se puede utilizar estos como digamos, una inicial del tratamiento, una dosis de ataque, pero no de manera permanente. Es cierto, hay gente que me dice, no, doctor, quisiera seguir usando un enjuague, pero no puedo, no es saludable. Hay estudios que han demostrado que esto puede tener ciertos problemas. Esto puede afectar también el sentido del gusto y de esa manera potenciar la disgeusia, que es otro tipo de problema que también puede generar estrés, inseguridad, etcétera, que va con cuidado con los enjuagatorios. La amigdalitis crónica puede producir halitosis, sí, pero como muy bien dice ahí la colega Carmen, es la amigdalitis, la inflamación de las amígdalas. Bien, la inflamación de las amígdalas. Es decir, tenemos las amígdalas inflamadas con un infiltrado crónico, muchas veces con supuración. Estas amígdalas son las que especialmente generan el mal aliento. No también, estas no de aliento, para la redundancia. Si tienen tirolitos, casi una amigdalinos ahí instalados, generan mal aliento. Si no hay inflamación, generalmente no. Es más, la gran mayoría de nosotros seguramente generamos estos tonsilolitos y simplemente los tragamos y no nos damos cuenta. El gran problema, como dice la doctora Carmen, es cuando se genera la amigdalitis. Ahí sí es un problema en donde genera mal aliento. Es por eso que muchas veces el paciente va al otorrinolaringólogo y el otorrinolaringólogo le dice, no, esas amígdalas hay que dejarlas. Es más, todas las semanas yo recibo pacientes que se han sacado las amígdalas, siendo una cirugía bastante cruenta, difícil en un paciente adulto, bien, dolorosa, eh, difícil, y siguen con aliento. Es por eso que yo a los pacientes yo siempre les digo, primero hay que enfocarnos en las zonas de mayor prevalencia del problema y después recién vamos a buscar zonas menos frecuentes. Doctor, un gusto saludarlo. ¿Cómo puede el profesional de la salud
abordar la halitosis sin incomodar al paciente? Es una muy buena pregunta. Bien. Y es que muchas veces también nosotros como odontólogos o profesionales de la salud también tenemos tabú sobre ciertos tratamientos. Y nosotros pensamos que vamos a incomodar al paciente, es cierto. Bien. Pero normalmente cuando nosotros tenemos que comunicarnos con el paciente, tenemos que hacerlo a través de la empatía y sobre todo a través de una mirada preventiva. Bien, a través de decirle al paciente, yo percibo que algo permanente. Por lo cual, ¿qué te parece si tomamos ciertas acciones? Le da el beneficio de la duda, el beneficio de que no necesariamente piense que tiene un problema instalado de mente crónica, también es algo que no podemos juzgar porque cuando lo vemos muchas veces es solamente un solo momento a lo largo de su vida odontológica, ¿bien? Es por eso que cuando diagnosticamos mal aliento a veces tomamos varios test, no un solo momento. Entonces hay que hacer una comunicación en base de la empatía. Y somos nosotros los profesionales llamados a eso, porque muchas veces en el día a día, socialmente, nadie le dice a los pacientes que tienen este fenómeno. Lo que yo hago, les demuestro también a los pacientes. Les digo, mira, estoy observando estos factores y me preocupa porque esto puede generarte mal aliento. Y a partir de ahí le digo al paciente, ¿a ti te gustaría que hagamos un examen de mal aliento también? ¿Quieres descartar esta condición? Entonces ahí estoy buscando que el paciente me dé la aprobación para poder entrando un poco más en ese, hablar de ese tipo de fenómeno. Y de esa manera el paciente también se va sintiendo más tranquilo respecto a cómo vamos abordando. Si uno es muy frontal en el fenómeno, ahí podemos terminar causando también algún problema que luego se puede activar una especie de pseudolitosis como lo he descrito antes. ¿Conoce algún fármaco que causa litosis, como el metronidazol, sabor metálico? Es muy interesante. Eso que dice Iván, hay algunos antibióticos que generar mal aliento, claro que sí. Incluso en algunas chicas, sobre todo, el tema hormonal puede alterarles el aliento. Bien. Hay fármacos que pueden alterarnos esto, sobre todo los fármacos, por ejemplo, antidepresivos, fármacos que tienen alguna acción sobre el tema de la saliva pueden generarnos eso. ¿Va a ser igual en todas las personas? No, no es igual en todas las personas, por lo cual yo no lo tomaría como el principal factor. Muy bien, doctores, por favor, ¿qué otras preguntas tenemos? Por favor, para ir ahí resolviendo. Bien, ¿tenemos por aquí alguna pregunta adicional, por favor? Bien, ¿qué otras preguntas tenemos en torno al mal aliento? Muy bien, doctores, tal vez para ir terminando un poquito, a ver. Muy bien, Iván. Raspar la lengua. Es una muy buena pregunta. Es algo que me gusta trabajar mucho. Realmente el término raspar es un término un poco desagradable y un poco inadecuado, tal vez. Tal vez deberíamos hablar de limpiar la lengua, de descontaminar la lengua, por ejemplo, que es algo que se hace muy mal. Lamentablemente los pacientes escuchan esta palabra raspar y muchas veces tienen procedimientos que terminan haciendo daño, ¿no? Yo tengo muchos pacientes que llegan con una lengua lacerada, herida, roja, porque se han lastimado al tratar de higienizar de una manera inadecuada. De ahí yo tengo pacientes que han llegado con una lengua blanca, pero es una lengua que es blanca no porque tenga sagurra, no es porque tenga placa bacteriana y elementos y desperdicios sobre ella, sino que esta lengua ha tenido una reacción de queratinización de alguna manera o alteración de las papilas. ¿Por qué? Porque al haber tanta fricción sobre la lengua, se termina lastimando también la lengua. Es por eso que personalmente, si no te preocupes, Iván, es por eso que personalmente yo trato de evitar que el paciente limpie con el cepillo. Claro, también por otros motivos, porque el cepillo es relativamente alto y al estar más cerca del paladar genera mayor reflujo o sensación de reflujo. Y yo trato de indicar siempre un limpiador lingual.
y si se puede, que sea un limpiador lingual un poco flexible. Esos son los que yo más me gusta trabajar porque nos alejan de este daño que uno podría hacerse. Incluso discutiendo con amigos de la Asociación Brasilera de Mal Aliento, alguna vez un colega relataba que en medio de esta ansiedad social que tenía este paciente, esta desesperación que tenía este paciente, empezó a afeitarse con una Presto Barba, una Gillette, la lengua, porque quería retirar esa capa blanca. Miren cómo se lastimaba el paciente, ¿no? En medio de esta ansiedad, en medio de no tener la certeza de que tiene o no tiene el mal aliento. Es por eso que más allá del tratamiento, nosotros tenemos que ayudar a que de manera objetiva el paciente tenga claridad sobre el fenómeno. Por acá también me preguntan, doctor, tengo mal aliento y saliva espesa. ¿La saliva espesa es un problema? Bueno, la saliva espesa no necesariamente va a generar mal aliento, pero sí es cierto que una saliva espesa puede tener mayor proteína, mayores aminoácidos y también dificulta la remoción mecánica, que es otra de las propiedades que tiene la saliva. Claro que sí. Por acá me preguntan, doctor, ¿los implantes y las coronas producen mal aliento? ¿Ok? La respuesta es que no. Los implantes y las coronas no deberían producir mal aliento. Bien. Es cierto, tal vez falta más estrategias para que el paciente tenga una mejor higiene sobre esas zonas. Es cierto que también muchas veces los implantes que colocamos con el objetivo de que estén bien abrazados de una buena encía terminan generando ahí profundidades un poco mayores al sondaje, como le decimos los odontólogos, y eso predispone un poco a bacterias más complejas. Y eso me hace pensar mucho en el comentario que me hacen algunos pacientes que me dicen, doctor, yo me paso el hilo dental y huele mal. Y lo cierto es que el hilo dental entra en una superficie donde normalmente no debería estar y remueve ciertos grupos bacterianos que normalmente tienen, que son grupos bacterianos que generan olores. Sin embargo, no necesariamente esta magnitud de bacterias que generan el olor están en una concentración tal que pueden generar un olor que puede ser percibido por otras personas, como muchas veces puede ser a 15, 30 centímetros, 1 metro, 3 metros, que son parte de las evaluaciones organolépticas que hacemos con los pacientes. La lengua saburral, claro, es algo que hay que tratar de controlar, muy importante. También depende un poco de la anatomía de la lengua. A veces hay lenguas que tienen una anatomía muy geográfica, muy bien difícil de higienizar, bien, por lo cual ahí también tenemos que tener un protocolo de limpieza de lengua. Lamentablemente, a veces todos, los pacientes y nosotros, no cumplimos muy bien ese protocolo de limpieza de dientes, más aún se limpia también la lengua. Bien, lo cual es una práctica bastante ancestral. Hace mucho tiempo que se hace este tipo de limpiezas. Muy bien, doctores, no sé si vamos terminando esta presentación, si es que hay alguna pregunta más, o paso ya la batuta al equipo de CEDIX. Perfecto. Sí, por acá tenemos una última pregunta, doctor. ¿Sí? ¿Qué rol desempeña el microbioma oral en la persistencia de la litosis crónica? ¿Sí? Es el principal origen. Es el principal origen. Por eso siempre le digo a los pacientes, 85% de los casos vamos a poder trabajarlos en la boca. Hay un 10% que escaparán, hay un 5% que serán fisiológicos, pero tenemos que apostar primero por la boca. ¿Vale la pena que tengamos algún estudio microbiológico, como los estudios que hoy por hoy hay a través de muestras que podemos tomar y se determinan las proteínas, características de las bacterias? Hoy por hoy no necesitamos llegar a ese punto. Si bien hay algunas filosofías que buscan ese tipo de análisis, hoy por hoy, al igual que cuando tratamos la enfermedad periodontal, sabemos que no es necesario hacer un test microbiológico para determinar el enfoque de tratamiento. No es como hace 15, 20 años que antes de dar un antibiótico, sobre todo en otros países, España, Europa, otros lugares, un antibiótico por una periodontitis, se tenía que hacer un test microbiológico. Por hoy,
tipo de y las mismas tipos de bacterias que podemos utilizar, sobre las cuales podemos trabajar enfoques que ya conocemos. Perfecto, doctor. Muchísimas ¿Alguna gracias por pregunta su adicional, respuesta. colegas? Sí, ¿alguna otra pregunta, doctores, para ya ir culminando, por favor? ¿Ok? Doctores, también, bueno, continuando lo que es respondiendo las preguntas, también indicarles que el webinar está siendo grabado y se va a subir en los próximos días, como puede ser el día jueves o más tarde el día viernes, va a subir a nuestro YouTube. Igual manera, estoy dejando mi número y mi contacto en el chat para que en todo caso me puedan escribir y solicitar alguna información adicional, como puede ser el link de la grabación o en todo caso alguna información de nuestro próximo webinar o eventos. ¿Alguna otra No, yo muy pregunta, por favor? agradecido por esta oportunidad de compartir un poco algo que me gusta tanto, como es el tema del mal aliento, y espero tener otra oportunidad, tal vez en un año y medio, para seguir compartiendo todos los avances que se van logrando. Colegas, muchas gracias por su tiempo y muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor, por la exposición el día de hoy. Muchísimas gracias. Muy interesante el tema. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes del día de hoy. Nos veremos en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego.